qué hermoso tiempo hemos tenido y qué regalo el Señor nos concede. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? El trabajo nos dignifica y el Señor da fuerzas para ello. Y Jesús decía que Él y su Padre trabajan, y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Bueno, hoy en día, ¿no es cierto? Yo espero que todos hayan descansado. Hay una que no siempre descansa, que es la que tiene que hacer almuerzo, ¿verdad? Pero el Señor nos hace hacerlo con gozo, con alegría. Y quiero hablarles de un tema que me ha hecho meditar y reflexionar, y que, hermano, todo está escrito en la palabra. Como dijo Salomón, nada hay nuevo bajo el sol. Y en todo el Señor nos dejó ejemplos. Y hay algo que se está usando muy seguido, ¿no es cierto? Y que es, ¿cómo lo podríamos decir? Es denigrar a las personas. Es hablar mal de las personas, es algo que se está haciendo muy, muy poderoso, un arma que está usando el enemigo. Y en estas cosas se está usando algo que no había antes, que son las comunicaciones, que son las redes sociales, y que la gente lo usa, en resumen son buenas, pero bien usadas. Y yo quiero hablarles que aquellas cosas al Señor no le agradan. Y quiero hablarles de una palabra específica que nos da el ejemplo, y vamos a ir a Génesis capítulo 9, lo vamos a leer del 1 al 17. Aquí vamos a hablar de Noé y de su familia. Precioso este hombre que le creyó a Dios, que trabajó muchos años construyendo un arca que Dios le dijo, y para eso se necesita fe y se necesita determinación. Y yo sé que usted lo conoce, pero hoy día vamos a ver quizás algunos detalles. Dice así en el nombre del Señor: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes que os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló a Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia en la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
estará el arco en las nubes, y yo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, que se pueda abrir nuestra mente, Señor, para entenderla, para que quede grabada, porque tú tienes enseñanza, Señor. Tú quieres hablarnos, Señor, y darnos una enseñanza clara en esta noche, que podamos estar dispuestos. Como decía Valentina, que se vayan las distracciones, las preocupaciones, porque ahora mismo es tiempo de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, que Dios le habla y le da algunas instrucciones parecidas a las que le dio a Adán. Él le dice que los va a bendecir. Imagínense este cuadro. Noé sale del arca y está todo despoblado. No hay nada. Se encuentra con una tierra despoblada de vida humana y de animales, de todo lo que pudiera tener vida, ya no hay. Pero Dios le hace promesas, porque el Señor es el ser más maravilloso para quitarnos los temores, porque Noé tenía temores. ¿Qué voy a hacer acá? Quizás los alimentos que traían el arca ya se habían terminado, estaban por terminar, pero el Señor le da una promesa tranquilizante, que siempre está presente en nuestras vidas. Él siempre nos está hablando, dándonos una palabra. Y esta palabra o pacto contaba de 3 partes. La primera: nunca más habría una destrucción ocasionada por el diluvio. Porque obviamente que ellos tenían miedo que volviera a pasar lo mismo. Y ese es el amor y la misericordia de Dios. Noé le dice: no tengas, porque nunca más voy a mandar un diluvio para destruir la tierra. Y eso trajo paz al corazón de Noé y de sus hijos. 2, mientras permaneciera la tierra, las estaciones siempre vendrían a su tiempo. Y 3, un arco iris brillaría cuando lloviera como señal de que Dios cumple sus promesas. ¿Es testigo usted de eso? Amén. Hoy han pasado miles de años y nosotros podemos ver que el pacto que Dios, la promesa que Dios le hizo a Noé, está vigente. Que Dios ha cumplido su palabra. Y la podemos ver maravillosamente, ¿verdad? El arco iris dice que aparece cuando las nubes están más cargadas de lluvia. Ahí es cuando aparece el arco iris. Y se retira después de la lluvia. Quizás cuando fuimos niños nosotros queríamos alcanzar el arco iris, pero eso es algo imposible. Es algo imposible. Así Dios aparta nuestros temores cuando más razones tenemos para temer que prevalezca la lluvia. Cuando la tormenta está más oscura, el Señor viene y quita los temores. Cuando está más oscuro el momento, el horizonte, el Señor envía su arco iris para mostrarnos que Él está y que todo sigue bajo su control. ¡Qué hermoso! Cuando es más densa la nube, más nítido se descarga sobre ella el arco iris. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravillosa es la fidelidad de nuestro Dios! De igual modo, hermano, cuando mayor es la amenaza de nuevas aflicciones, tanto mayor es el estímulo de abundantes consolaciones. Por eso nosotros debemos de estar atentos a la palabra de Dios, porque ahí es por donde Él nos habla. Es ahí donde nosotros debemos de escuchar su voz. Vamos a leer 2 Corintios 1:5. ¿Qué nos dice la palabra respecto a esto?
Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Como el Señor sabe lo que usted y yo necesitamos. Dice, porque de la manera que abundan en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué maravilloso, hermano. Él sabe, Él está más cerca que nunca cuando nosotros tenemos dolores. Y recién cantamos como Él nos abraza. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez el abrazo del Señor. Y no ha sido cuando estamos tan contentos. Ha sido en los momentos de más dolor, en los momentos de más tristeza, de más angustia, es cuando viene el abrazo de Dios. Y así lo dice su palabra. Así como abundan las aflicciones, así abunda la consolación de Cristo sobre nuestras vidas. Por eso nosotros debemos conocer la palabra, para llenarnos de ella y no de pensamientos negativos. Porque suele pasar que cuando vienen las penas, los problemas, las dificultades, nos llenamos de negativismo. ¡Ay, que esto va a ser peor, que va a pasar esto, va a pasar lo otro! Pero el Señor dice, sí, van a venir aflicciones. En este mundo vamos a tener aflicción. No se nos ofrece un mundo sin problemas, sin dolores, sin fracasos, sin desilusiones. No nos dice el Señor eso. Pero Él dice que asimismo, con más fuerza, va a venir su consolación, va a venir su palabra, va a venir su ánimo, va a venir. Y así como le hablaba Noé, que él estaba frente a una tierra desierta, a una tierra sin vida quizás, no habían plantitas, todos habían. Y le dice, yo voy a estar contigo. Y te doy una muestra que va a pasar por generaciones. Y ese pacto, hermano, está vigente hoy. Y hoy día lo pudimos notar que llegó, ¿no es cierto? Todavía estamos en otoño, pero pucha que hacía frío. La promesa de Dios, que van a estar marcadas las estaciones, porque Él lo prometió por sí mismo, porque no hay uno mayor por el cual Dios prometa. Él promete por sí mismo, porque Él puede cumplir. Entonces, qué hermoso es este capítulo, porque dice que Dios empieza bendiciendo a Noé. Y bendijo Dios a Noé. Qué hermoso trabajo hizo Noé. Podía él haber dicho, está hecho. Hizo una tremenda arca. Le costó mucho trabajo. Y quiero decirles que Noé era un labrador de la tierra. No era un carpintero. Pero por amor a Dios, en obediencia, en sometimiento a Dios, se convirtió en carpintero. ¿Se da cuenta que cuando nosotros queremos obedecer a Dios, podemos hacerlo? Porque la sabiduría viene de Dios. No es de nosotros, no es nuestras capacidades. Y lo hizo muy bien, porque el Señor le dio el plano completo. ¿Y cuánta oposición tuvo Noé? ¿Cuántos se burlaron de él? ¿Qué estás haciendo si acá nunca llueve? ¿A dónde se va a mover esto? ¿Cuándo va a llover? Pero se cumplió el tiempo. Se cumplen los tiempos, hermano. No siempre vamos a estar en aflicción, como decía David. Van a terminar los tiempos de angustia. Y llegó el día que vinieron las lluvias, ¿no es cierto? Y los que no querían entrar ahora querían entrar. Pero no se pudo, porque dice que Dios cerró la puerta. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Dios es veraz. No podemos jugar con Dios. No podemos hacer burla de Dios. Por eso, hoy es el día de que tomemos decisiones de agradar a Dios, porque no nos pertenece el mañana. Entonces, Dios empieza bendiciendo a Noé y a sus hijos y les muestra su benevolencia y sus buenas intenciones para con ellos. Yo les dice, los voy a ayudar, yo los voy a bendecir.
Y encuentro que esa familia aprendió muchos frutos del Espíritu, que es el esperar. ¿Cuántos días tuvieron que esperar para que bajaran las aguas? ¿Alguien sabe? No, pues 40 días y 40 noches llovieron, pero llovió. Más que como llueve en el sur. En el sur llueve. 150 días tuvieron que esperar para salir del arca. Acuérdense que él mandó una palomita, mandó un cuervo. Muy inteligente Noé, muy inteligente. Porque eso hace cuando obedecemos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, Él da gracia y Él da sabiduría. Ya Él dice, oye, se me ocurrió esto. Oh, qué buena idea. No, es estar en comunión con Dios. Entonces, dice que Dios Noé baja, ¿no es cierto? Y lo primero que hace es un altar y adora a Dios. Tenemos que aprender a eso. A cada día adorar a Dios. Cada mañana levantarnos y tener nuestro tiempo con Dios. Porque si no, no van a andar bien las cosas. Y dice que Él lo hizo y Él adoró a Dios. Y ahí sus hijos mirando, sus nueras. Y Dios lo bendice y le concedió, miren hermanos, toda la tierra era de Él. Pucha, que era bendecido, ¿no es? Porque no había ningún otro habitante. Él le concedió, ¿no es cierto?, terrenos de gran extensión y la promesa de bendecir su familia con hijos y con nietos, de incrementar a través de ellos la población. De él nacerían las nuevas razas, los nuevos pueblos. Y lo tenía, pero no lo anoté, de qué pueblos descendieron de cada uno de sus hijos. Y les dio una orden: fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. A ellos sí, también como a Adán. A veces nosotros no sabemos y queremos llenar la tierra con hijos, ya la orden no es para nosotros, es solo para el Señor. Entonces, este hombre de labranza, ¿no es cierto?, bajó, debe de haber llevado semillitas, un hombre sabio, preparado, y plantó una viña. Dijo, ya terminé mi tarea, ahora voy a plantar la viña. Y vamos a ir al versículo 20 o 21, hija. Vamos a ver otra parte de la historia de Génesis 9, donde dice que él plantó una viña. Ya, ahí. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Dejémoslo hasta ahí. Entonces dice que él plantó esa viña. Aquí lo leemos muy rápido, que cosechó el vino y se lo tomó. Pero ¿cuánto tiempo lleva que crezcan las viñas? ¿Conoce usted viñas? Deberíamos de conocerlas. Estamos rodeados. Salimos para el sur, para el norte, están ahí los viñedos. Y él tiene que haber pasado años para que le diera fruto, ¿no es cierto? Entonces él hizo un día de la vendimia. Tiene que haber dicho, ya vamos a poner esta fecha como la cosecha de la uva, donde lo vamos a transformar en el vino. Y primero, no sé si quién ha probado las chichas recién hechas, es dulcecita. Pero esa chicha no, ese jugo no embriaga. Entonces, seguramente habían tenido otras cosechas. Y ya el vinito estaba formado en alcohol. ¿Ya? Y entonces, este hombre con alegría celebró la cosecha. Como muchos celebran las distintas cosechas, ¿no es cierto? De las papas, del trigo, de qué sé yo, aquí es un país rico en tanta
de la verdura, de la lechuga. Yo creo que los que siembran tienen un día para celebrar. Pues fuimos a vender, lo vendimos todo, así que ahora vamos a hacer un asadito. Entonces, aquí Noé le pasó algo, que vivió mucho. Estaba muy contento y no se dio cuenta. Y le puso, y le puso, le puso, y se embriagó. Y estaba, dice, descubierto en medio de su tienda. No estaba afuera, él estaba en su lugar. Yo no sé, esos lugares deben ser calurosos. Mejor dentro de la borrachera se sacó la túnica. Del calor, digo yo. Quiero abogar por Noé. Quiero pensar bien de él. Porque después, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, se le dan las vestimentas a los sacerdotes. ¿Y por qué le digo esto? Porque el sacerdote tenía que subir unos escalones. Y el Señor le dice, háganse calzoncillos para que cuando suban no se le vea nada. Entonces puede ser que en aquellos primeros años no usaban ropa interior. Entonces con sacarse la túnica de calor, estaba ahí. Estaba tirado en medio de la tienda. Y fue atrapado en su propia falta por no tener el control. Por eso nosotros tenemos que ver que cuando hay abundancia debemos de tener el dominio propio. Y esto en todas las áreas de la vida. En el comer, en el beber, en el vestir, en todo lo que nosotros, el Señor nos da mucho, debemos de pedir sabiduría para saber administrarlo. Yo no sé si la alegría, no sé qué fue que le pasó a Noé, que tomó mucho. Y el consejo es que debemos de tener cuidado con la abundancia para no pecar. Y primera cosa, el pecado nos desnuda. El pecado nos muestra nuestra falta. ¿Y sabe qué hace el pecado? Nos avergüenza. Nos avergüenza. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Cuando comieron del fruto prohibido, ¿qué hicieron? Se escondieron. Yo decía, ¿por qué estás escondido, Adán? Porque tuve vergüenza. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Pero si siempre has estado desnudo, el pecado trae vergüenza. Y eso fue lo que sucedió con Noé. Al estar borracho, las personas que, ¿verdad?, acostumbran, fácilmente manifiestan sus debilidades y hablan de más. Por eso dice que los borrachos y los niños dicen la verdad. Entonces, enseñanza, no hay que contar nada a los que toman mucho licor porque se les va a salir y van a contar secretos. Y se borran las habilidades de la persona bajo el dominio del alcohol. ¿Y cuántos dicen, no supe lo que hice? No me acuerdo de nada. Porque cada vez, hermano, están existiendo licores más fuertes. Y la gente que acostumbra a eso no les sacia donde uno quiere más, quiere más, quiere más. Y se borran. Ustedes saben que ahora esa es la excusa de los que cometen alguna falta. No, que no me acuerdo. Como si eso fuera una justificación. Entonces, si hay una persona borracha que la mandan a cuidar una puerta, va a dejar la puerta abierta. No tiene conciencia de lo que está haciendo. Va a descuidar sus labores porque está bajo el dominio del alcohol. Torpe, ¿no es cierto? Se cae. Usted ve gente en la calle, tira. Antes eran las zanjas por ahí donde encontraron, ahí dormían la mona. Porque no tienen control
de sí mismo. Y esto le pasó a Noé. No supo de nada. Y el emborracharse rebaja a los hombres y los expone al vituperio. Los deja a expensas de que los demás lo insulten. Porque ¿cuánta gente bajo el alcohol ha matado a otros? Porque no sabe. No sabe, y generalmente sale lo peor de las personas bajo el alcohol. Entonces, y lo que dicen y hacen cosas cuando están borrachos, que solo de pensarlo les causaría sonrojos cuando están sanos y buenos, como dicen. Cuando están serenos. Oye, pero no, por favor, no te acordí, que me produce tanta vergüenza la falta de dominio. Yo no sé si a lo mejor a Noé la señora le dijo, oye, Noé, ya estáis tomando mucho, córtala. Eso no hay detalles, no se sabe. Y pasa algo muy terrible. En el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entra este hijo, al parecer era el mayor, entra y no fue solo que lo viera, sino que se le fue a contar a los hermanos. Pero que se lo contó de manera que se estaba burlando del padre y que lo estaba mostrando de una manera que era un hombre vil. Como si él lo hubiera hecho a propósito para que los hijos lo vieran así. Eso es lo que hace Cam. Este hijo, por los comentarios que yo veía, decía que se regocijó de ver al padre así. Yo pensaba, cosas mías, a lo mejor antes Cam había hecho lo mismo. A lo mejor se había curado, estado tomando y el padre le había dicho, no te comportes así. No hagas eso. Y a lo mejor él guardó ese resentimiento y esta es la mía, dijo. No lo dice la Escritura. Son meditaciones mías. Y a lo mejor dijo, aquí está, este viejo lo voy a funar. Voy a ponerlo en el diario La Tercera para que todos lo sepan. Y le fue a contar a sus hermanos que estaban afuera. El versículo que sigue, por favor, hija. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Distinta la reacción de sus otros hermanos. ¿Se dan cuenta? Ellos habían dejado una generación llena de pecado, que por eso fueron destruidos. Pero el ver el trato que Dios hizo con su padre, el ver las maravillas, cómo Dios los libró, cómo Dios les guardó la vida a esas 8 personas, no había cambiado su corazón. Siguió el pecado dentro del corazón. Por eso alguien dijo que los milagros no cambian a las personas. Tiene que ser un encuentro personal con el Señor Jesús. Un cambio real de darnos cuenta lo lejos y lo sucio que somos en nuestro pecado, en nuestra manera de ser. Entonces, estos muchachos, imagínense, hermanos, que todavía no habían sido dadas las leyes, porque estamos en el Génesis. En el Levítico, Deuteronomio se da: no harás esto, no harás otro, les darás respeto a tu padre, a tu madre, no mirarás la desnudez de él. No estaban esas leyes todavía. Pero se da cuenta el corazón de los otros 2 y dijeron: no.
¿Qué pasa si los otros hubieran tenido el mismo corazón de Cam? Sí, en serio, vamos a ver. ¿Vieron? Estaba todo ahí a la vista, la desnudez, verle sus partes íntimas. Pero ellos dijeron no. Y pusieron en sus hombros, ¿no es cierto?, una manta, una frazada, y retrocedieron y la tiraron sobre el cuerpo de su padre. ¿Se da cuenta las distintas decisiones del ser humano? Tú decides, yo decido lo que tengo que hacer. Y así se incline mi corazón a lo malo o se incline mi corazón a lo bueno. Por eso Judas traicionó a Jesús, porque su corazón era malo, porque estuvo recibiendo la misma enseñanza de los otros 11 discípulos, pero él se inclinó a lo malo. Y eso es lo que nosotros debemos de examinarnos. ¿A dónde se inclina mi corazón cuando tengo que tomar decisiones? Cuando me enfrento a situaciones difíciles. Cuando me enfrento a situaciones de que alguien me contó algo de alguien. Y yo no sé si es verdad. Pero ahora las creímos, ¿no es cierto? Y cada uno le va poniendo más, según su personalidad. Entonces aquí, este joven, ¿no es cierto? Aquí la palabra en 1 Corintios 13 nos habla del amor. ¿Qué nosotros debe de motivarnos y movernos? Es el amor. Leamos, hija, Corintios 13:6. Dice que el verdadero amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cómo le vamos a hacer este daño a nuestro Padre? Yo creo que en la vida de Noé es una vida blanca y ahí tiene un solo puntito. Un solo puntito de algo que se equivocó y que le trajo consecuencias con su familia. Porque fueron los hijos los que vieron este mal ejemplo. Y así a veces somos nosotros. Solamente le vemos el punto negro y ahí, y aunque veamos un campo blanco, que Noé tenía una vida intachable, el hijo le refregó ahí. Entonces le dijo a sus hermanos, como les decía, es un gran mal, hermano, de burlarse y de mofarse del pecado. Porque pucha que se ve feo en otro, pero en nosotros no. Nosotros lo justificamos. No, es que yo soy así por esto, no, es que yo la achicamos la cosa, pero cuando es otro, ahí sí que se ve feo. Entonces Cam dijo, pucha, mía, va, las leceras que hace. Pero no se detuvo a lo mejor decir, lo voy a tapar. Y no le voy a decir nada a nadie. En Proverbios dice que el chismoso descubre el secreto. Y el chismoso es muy mal mirado en la Escritura. Y nosotros catalogamos los pecados por categorías. No, si ser chismosa no es tan malo como matar a alguien. O como robar. ¿Por qué no entraron los israelitas a la tierra prometida? Por estar murmurando y hablando contra Dios y contra Moisés. Y hubo una familia entera que se lo tragó a la tierra. ¿Es malo pelar? ¿Es malo chismorrear? ¿Es malo andar murmurando? ¿Y los demás? Tenemos que reconocer, sí, Señor, esto es malo, me hace mal a mí, y yo voy a tratar con todo mi corazón de no hacerlo. Solo Dios nos puede ayudar, porque pucha, que es atractivo el chisme.
¿O no? A todos nos gusta escucharlo. Oye, es que no sabéis nada. Ay, ¿qué será lo que no sé? Quiero saberlo. Y si hay alguien que está conversando por ahí, uno como quisiera, a la pasadita escuché esto. Y generalmente escucha mal. No era eso. Porque nos gusta ese pecado. Cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, ¿qué les pasó? La María se llenó de lepra. Y a Aarón no lo castigaron porque era el sacerdote. Pero el Señor ve quiénes somos. Y nosotros debemos reconocer la tendencia de pecado que hay en nosotros. Que el Señor nos ayude. Proverbios 14:9. ¿Qué nos dice ahí? Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. A lo mejor será así. Si no es así, yo no sé, ni me voy a meter, ni voy a opinar. Hermano, si usted no lo ha visto, si usted no lo ha oído, no puede usted creer y meterse a opinar. Pero nos gusta dar nuestra opinión de algo que no sabemos. Y aquí la palabra, ¿no es cierto?, nos enseña que nosotros no debemos de publicar las faltas o fallas ajenas. Yo no entiendo mucho de eso, pero dice que en internet andan todos acusándose unos con otros. Si alguien le toma mala. El problema es que anden los hijos de Dios metidos ahí. Ese es el problema. Porque la palabra de Dios nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Tengamos cuidado, hermano, no le dejamos arrear por esa corriente del mundo. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a poder hacer las cosas bien. El piadoso cuidado de Sem y Jafet en cubrir la vergüenza de su padre. Ellos cubrieron a su pobre padre, porque todavía estaban los efectos de la borrachera. Él no se dio cuenta. Pero ellos, ¿no es cierto?, en el respeto que le tenían a su padre, cubrieron esa desnudez. Hay un manto de amor para cubrir multitudes de pecados. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 4:8 vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos de amarnos, no debemos de acusarnos, no debemos de unirnos a la maldad de otros. Es decir, yo voy a amar a mi hermana, voy a amar a mi hermano, voy a orar por él o voy a orar por ella. Quizás cayó, quizás fue débil. ¿Y quién no lo es? La palabra de Dios dice que te firme, mire que no caiga. No podemos decir, no, yo nunca lo voy a hacer. No sabemos. No sabemos la tentación que nos puede venir. Por eso el Padre nuestro dice: Señor, líbranos de toda tentación. Líbranos, Señor, de ser tentados al pecado. Y le diré, la tentación está siempre presente. Y no siempre es Satanás. Eso somos nosotros mismos. Nuestra concupiscencia, dice la palabra. Somos tentados con aquello que nos gusta y que es pecado. Y el pecado, hermano, es muy atractivo. Pero después el pecado te pisotea en el suelo. Y ahí es donde los hijos de Dios le debemos de levantarnos a levantar al hermano caído. Eso nos dice la Escritura. En ninguna parte dice: vayan y échenlo, apedréenlo. Eso eran los fariseos. Y usted y yo no somos fariseos.
Somos hermanos, tenemos una familia y tenemos un Padre Celestial que es perfecto y que nos ha dado las leyes, cómo debemos de vivir. Y el Señor nos ayude, hermanos. Y hay también un manto de reverencia para los padres. Nosotros debemos de cubrir a nuestros padres. Debemos de cubrirlos con el respeto, con el amor, sabiendo que no son perfectos, que nadie lo es. ¿Cuál fue el resultado? Cam fue maldecido. Y le dijo, vas a ser, ¿verdad?, el sirviente de tus hermanos. ¿Y quiénes son los descendientes de Cam? Los cananitas. El pueblo que se levantó con más fuerza contra Israel. ¿Se acuerdan cuál era la tierra? La tierra prometida estaba en Canaán. Y ellos fueron los peores enemigos de Israel para que tomaran la tierra. Porque ese hombre le transmitió en herencia a su descendencia la maldad. Tú decides, ¿quién le vas a dejar de herencia a tus hijos? ¿La murmuración, el pelambre, la maldad? ¿O le vas a dejar la palabra de Dios? Eso es lo importante. ¿Cree usted que hablar mal o hablar mal de los hermanos, ¿es esto agradable a Dios? No. Ya a veces pensamos que nadie lo sabe, pero el más importante lo sabe. Y que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza para apartarnos, hermano. ¿Y cuál es la mayor detalle aquí? Que nosotros tengamos la actitud de Sem y Jafet, de cubrirnos, de protegernos. Si sabes algo, no es así, no sé, no me importa, yo voy a orar por mi hermano. Y no descubrir la desnudez, no descubrir el pecado. Porque hay gente que le encanta el detalle. ¿Y cómo fue? Tienen espíritu de periodista, ¿cierto? ¿Y cómo era el accidente? ¿O cómo lo mataron? Y yo creo que todos tenemos esa como de ir a mirar. Y por eso en la noticia se ponen una nubecita, ¿no es cierto?, para no ver lo crudo. Aún ellos tienen ese nivel de respetar a la víctima. Porque ningún familiar va a querer que le muestren a su todo acuchillado. Que nosotros podamos cubrirnos, podamos llenarnos de ese amor, que es lo que el Señor nos ordena. El amor, solo el amor de Cristo derramado en nuestros corazones puede cubrir las multitudes de falta, amándonos, respetándonos, guardándonos, protegiéndonos. Y eso es algo que nosotros debemos decidir hacerlo. No creer todo lo que llegue a nuestros oídos. Y tampoco transmitirlo. Que el Señor nos ayude. Yo les dejo esta reflexión, mis hermanos, que no nos prestemos para difamar a nadie. Aunque sepamos cómo sea la cosa. Que lo guardemos y que nunca nos embriaguemos para sacar para afuera los secretos que nos han contado. Que el Señor nos ayude y yo deseo que podamos tener esa de cubrirnos, de taparnos, de guardarnos, de aconsejarnos, de amarnos, de protegernos, porque eso es lo que Cristo hace por nosotros. Él nos cubre. No anda diciéndole al hermano de ella, oh, yo soñé que tú... Eso no es así. No es así. Así que yo les motivo, mis hermanos, pido que cierren su ojito y podamos orar.